Mire, en México el cáncer de mama es la sexta causa de muerte entre mujeres y por eso la importancia de la autoexploración, que es cuestión de vida o muerte. Vea esto. Me miró fijamente y me dijo que las cosas estaban complicadas, que las noticias que me tenía no eran buenas, que lo que tenía que decirme era que era cáncer. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. Tan solo en 2023 se diagnosticaron más de 2.5 millones de nuevos casos en todo el planeta. En México, el panorama también es preocupante. De acuerdo con el INEGI, en ese mismo año, hubo 23.873 casos nuevos y más de 8.000 mujeres fallecieron por esta enfermedad. Los estados con mayor tasa de mortalidad fueron Sonora, con 27.5 muertes por cada 100.000 mujeres, Chihuahua con 25.2, y las tasas más bajas se registraron en Campeche y Guerrero. La tasa nacional de mortalidad fue de 17.9 por cada 100.000 mujeres de 20 años o más. Según el IMSS, las mujeres más afectadas tienen entre 50 y 74 años, aunque también reportaron más de 500 muertes en mujeres de entre 30 y 39 años. El grupo con más fallecimientos fue el de 60 a 74 años, con más de 2.500 defunciones. Pero la lucha no es solo médica. El cáncer de mama deja una profunda huella emocional. Ansiedad, depresión y temor al futuro son frecuentes, tanto en pacientes como en sus familias. La prevención es vital. La autoexploración mensual, los chequeos clínicos y las mamografías a partir de los 40 años o antes, si hay antecedentes, son herramientas que pueden salvar vidas. El cáncer de mama no discrimina, pero si se detecta a tiempo, la tasa de supervivencia puede superar el 90%. La información, el acompañamiento y el acceso a servicios médicos marcan la diferencia. Cuídate, tócate, revísate. Mano al pecho, porque tu vida importa. Milka Ramírez, Heraldo Media Group. Bueno, y para hablar del tema, agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros a la doctora Paulina Treviño Villarreal, ginecóloga, obstetra y cirujana oncológica de mama del FUCAM. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas Buenas gracias. noches, gracias. Pero también agradezco al doctor Marco Antonio López Galicia, quien es doctor en tanatología y maestro en psicoterapia transpersonal. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, porque bueno, quisiéramos que en algún momento ya no habláramos de tantas muertes, ¿no? De que incluso ya hay otras cosas para la prevención y que las mujeres sí ya cada vez es más común la autoexploración, la prevención. O sea, pero un dato que me llama mucho la atención, y hace poco lo leía, es que por lo menos el 70% de las mujeres entre 40 y 60 años no se practican una mastografía y todavía se padece este mal. Todos los años nos damos cuenta de eso. Sí, justo, así como platicas, realmente necesitamos profundizar más y dar a conocer esta información. Realmente el cáncer de mama, pues realmente existen varios factores de riesgo, factores protectores, sin embargo, en el 60% de las pacientes ni siquiera tienen algún factor de riesgo. Entonces, los estudios realmente es para todas las pacientes, para todas las mujeres, y sí se necesita saber más sobre el tema para que las mujeres se revisen, se conozcan, realicen sus estudios, porque lo que platicamos realmente pues, no se puede prevenir como tal en muchas circunstancias, pero lo podemos detectar a tiempo y eso cambia completamente el pronóstico. Eso cambia absolutamente todo y es cuestión pues de vida o muerte, literal, Exacto. ¿no? La prevención y esta autoexploración. Pero yo no lo sé, doctor, seguramente usted lo sabrá mejor, pero es ¿qué pasa? Porque no se llega a ese examen médico que nos va a decir qué poder hacer, ¿no? O sea, ¿a qué le tenemos miedo? Claro. Esto es algo muy importante lo que planteas, porque este día, que es el 19 de octubre, es un día para concientizar el tema de el cáncer de mama, que es una de las muertes más complejas por atender desde la perspectiva tanatológica, porque influye mucho en la perspectiva que tiene la persona sobre sí misma, hablando de una mujer, ¿no? Tiene mucho de una carga de género. Y también
hay muchas cuestiones que tienen que ver con la aceptación de la experiencia. Entonces, desde el momento en que se da esta noticia o se comunica esta noticia, hay un proceso de afectación cognitiva en la persona y esto es lo que tiene que cuidarse mucho. Sobre todo la manera en que se comunica la noticia es fundamental. Claro, porque, bueno, vas a hacerte la mastografía y, bueno, pues estás así cada año, ¿no? Esperando que, bueno, por supuesto recibas buenas noticias. Sin embargo, también hay que decirlo, ¿por qué cada vez hay más niñas, o sea, mujeres más jóvenes que tienen esta enfermedad? Sí, realmente ahora que diagnosticamos más, tenemos más alcance en el diagnóstico, entonces de esa manera podemos tener mayor número de pacientes. Eso es lo que nos ha hecho que haya también el mayor número de cáncer de mama, pero sin embargo también existe las alteraciones genéticas, que es lo que se presenta más en las mujeres jóvenes. Realmente sí, como comentas, normalmente en mundial estamos en un 4 al 12% de mujeres menores de 40 años con diagnóstico de cáncer de mama, pero aquí en Latinoamérica es del 16%, entonces realmente sí tenemos un mayor número y es por eso que es bien importante que se conozca sobre el tema y la exploración, porque hay veces que pensamos que solamente en mujeres mayores de 50, 60, pero realmente no. Tenemos en el FUCAM, la mujer más joven que hemos diagnosticado tenía 16 años. ¿Qué? Entonces, ¿Por qué? ¿Qué es una cuestión hereditaria o por qué cada vez más jóvenes? sí, realmente tiene mucho que ver la genética. ¿Sí? En mayores de 40 años la genética es aproximadamente del 10%, pero en menores de 40 años sí puede ser hasta el 20% que sea una predisposición genética. Sin embargo, también pueden ser otros factores. Ahora, cuando hablamos de este tipo de enfermedades, ahora estamos hablando del cáncer de mama, pero involucra muchas esferas, ¿no? A nuestro alrededor. La familia, lo económico, el desgaste personal, el desgaste de la familia, el miedo nuestro, bueno, el de las pacientes, de la familia, de quienes acompañamos. No sabemos, ¿no? Cómo actuar a veces o cómo acompañar a quienes tienen ese padecimiento. ¿Qué hacer desde el otro lado? Claro, claro que sí, Sofía. Bueno, me gustaría partir de esta postura de que este cáncer, esta enfermedad, tiene componentes multifactoriales, ¿no? Hay varios componentes. Desde la perspectiva tanatológica y desde la salud mental, hay un componente que es detonante, que es el estrés como una de las causas que va a influir en que se detone la enfermedad, que tiene múltiples causas, ¿no? Hoy lo relacionamos de una manera mucho más clara y también entonces los círculos cercanos, las redes familiares, ¿no? Pues también lo viven de esa manera. Es una enfermedad que genera mucho estrés tanto en la persona, en el paciente, la posible o el posible paciente, porque también hay cáncer de mama en hombres, y en el círculo cercano familiar. Entonces, esto es algo muy importante que hay que atender, que esta causa que es estresante pueda vivirse de manera acompañada. Sobre todo el acompañamiento aquí es fundamental, tanto el acompañamiento médico como el acompañamiento en la salud mental, el acompañamiento social y sobre todo desde la tanatología, el acompañamiento espiritual. Claro, porque hay quien dice, no quiero decirle a nadie, quiero vivirlo solo. Qué difícil, ¿no? Porque así es. Pues, la familia también quiere enterarse y acompañar, Sí. aunque a veces no sepan cómo hacerlo. ¿Cómo? Ya sabemos que la autoexploración es importante, ya sabemos que los exámenes son importantes, pero también, ¿cómo decirle a aquellas mamás que a veces no saben hablar de estos temas con sus hijas, ¿no? Es un tema de educación también sexual, ¿no? En donde, bueno, pues también ya te va cambiando el cuerpo y eso implica muchísimas cosas. ¿Cómo acercarse a las hijas para poderle decir este tipo de cosas? Hay quien definitivamente no puede hacerlo, ¿no? Sí, realmente eso es muy importante, el acercarnos con nuestros familiares y platicar acerca del tema. Realmente la exploración es lo más importante y como yo les platico, realmente lo más importante es que se conozcan. No es algo así como un calendario que tenemos que tener, que tiene que ser tal día a fuerzas. Realmente no, realmente es conocernos. ¿Cuántas veces
pasamos y nos arreglamos sin vernos en el espejo. Entonces, es ponernos en el espejo, visualizarnos, ver los cambios que puede tener la mama. Entonces, sí es importante platicarlo con los hijos para que se conozcan realmente, que observen su cuerpo, que vean cualquier cambio y que tengan la confianza de en cualquier hallazgo poder platicarlo con ellos. Generalmente el cáncer es asintomático, ¿no? O sea, no hay ninguna señal hasta que ya está muy clavado ahí. ¿O no? En este caso sí hay la oportunidad, ¿no? A partir de esta autoexploración. Sí, justo en los estudios lo que buscamos es detectar lo que no logramos palpar. O sea, antes de que nosotros lleguemos a palpar algo, la mastografía es lo que nos ayuda. Pero en mujeres, por ejemplo, menores de 40 años, en las jóvenes, realmente es la exploración, es ese cambio, ese hallazgo que detectemos que tenemos que realizar algún estudio adicional. Porque es la única manera en la que de alguna manera podríamos prevenir. No se siente, no duele, no nada, ¿no? Es complicado hablar de esas cosas porque dijeras, bueno, pues te duele tantito, ve, luego, ¿no? Te duele el apéndice, ya sabes que te va a operar, o sea, cualquier cosa. Pero hablar de cáncer es muy complicado porque no siempre, o casi nunca, más bien, hay algún síntoma, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cómo se acompaña? Claro. ¿Qué se le dice? Porque, bueno, pues sí, todo el mundo dice, no, bueno, tienes que ir a terapia, y si sabe alguien que está en una etapa bueno, ya muy delicada, pues sí, ve al tanatólogo, te vas a tener que ir preparando. ¿Cómo te preparas, no? Primero, de inicio, cuando llegan y le dicen a alguna paciente, tiene cáncer, bueno, lo primero que pasa por la cabeza es la muerte, ¿no? ¿Qué hacer? ¿O cómo ayudar? ¿O cómo, en este sentido, qué tratamiento se les puede dar a esas personas que además o están cerca de nosotros? Sí, claro que sí, Sofía. Dices una pregunta muy importante, ¿cómo se acompaña, no? Porque parecería que esta enfermedad, esta noticia, puede ser devastadora, sobre todo porque hay una gran asociación sobre lo que es la palabra cáncer con el fenómeno de la muerte, ¿no? Y es algo muy importante porque el primer paso sería que el acompañamiento se centra en que la persona que recibe este diagnóstico pueda ser escuchada. Eso es algo muy importante, que permita un espacio seguro que la paciente o el paciente pueda expresar sus emociones, pueda compartir cómo se siente y a partir de ahí el espacio terapéutico se convierte en una experiencia segura donde la persona no nada más es escuchada, sino que también puede vivir la experiencia de bajar la somatización, ¿no? Este tipo de noticias genera mucho estrés, yo les decía, y entonces bajar la somatización de la enfermedad es fundamental a partir de el diálogo, la escucha terapéutica, a partir de resignificar la idea de la muerte, disasociar lo que sería cáncer con muerte y más bien activar los factores resilientes, que son los recursos cognitivos y emocionales y sobre todo pues espirituales desde la tanatología, que todas las personas tienen para poder sacar adelante este tipo de situaciones de manera favorable. Y además escucharlos, ¿no? En FUCAM, ¿cómo hacerle? Porque supongo que, bueno, pues no quiero saber la cantidad de historias de mujeres adultas y jóvenes que van contigo, doctora, pero ¿cómo ayudar? ¿Cómo apoyar? ¿Qué podemos hacer para que también podamos crear esta conciencia en las mujeres jóvenes y adultas para que pues vayan y se revisen? No solamente en esta fecha, ¿no? En general, ¿no? A partir de cierta edad, ir con tu doctora cada año, atendernos. ¿Qué hacer? Porque también FUCAM se dedica a otro tipo de, digo, si bien es el cáncer de mama, pero también estudios para las mujeres. Sí, gracias. Pues realmente en el FUCAM tenemos justo un manejo integral, justo buscamos el acompañamiento de la paciente. Sabemos que el cáncer de mama pues realmente no se trata con un doctor, sino somos un grupo, que el oncólogo, el cirujano, el genetista, el psicólogo, todos son una parte muy importante para el tratamiento de la paciente. Entonces, justo en esa parte vamos con todo el tratamiento integral con las pacientes que tenemos y justo también
con toda la difusión que brindamos, como en este momento que estamos buscando que más personas escuchen acerca del cáncer de mama, que sepan que se tienen que revisar, que tienen que acudir a sus estudios. Y también además tenemos las unidades móviles que van a otros lugares a realizar la mastografía, el doctor Vagón que también tenemos para llegar a más lugares. Pero no solamente es hacer el estudio, sino lo que buscamos es darles el seguimiento y el acompañamiento en caso de que diagnostiquemos un cáncer. Que no lo dejen de ya fui y ya no le doy Exacto. seguimiento, ¿no? Muchas veces ¿Dónde, pasa. con este vagón, ¿cómo le dijo vagón? Doctor Vagón. Doctor Vagón, ¿a dónde llegan? ¿A gran parte del país? Realmente abarcamos prácticamente todos los estados del país. Con FUCAM, con en este vagón. Con todo. ¿Qué decirle a las mujeres que vayan? ¿No? Cada Sí. vez más. ¿Qué le diría a las mujeres que todavía no se atreven o que tienen miedo de recibir alguna noticia? Cuando además puede Claro. ser buena, ¿no? Estás muy bien, síguete cuidando. Realmente es muy importante esta parte, que si estamos realizando nuestros estudios continuamente, en caso de que lleguemos a detectar algo, va a ser en una etapa muy temprana. Y lo que siempre les platico a las pacientes, el cáncer de mama se ha estudiado tanto que tenemos muchos tratamientos. En cada etapa que se detecte, en cada paciente tenemos tratamientos para brindar. Lo importante es el diagnóstico. Así Y es. entonces, más bien vamos a hacer el estudio y en caso de detectarlo, quiero que sepas que estamos contigo y que hay muchísimos tratamientos y que no vas a estar sola en eso. Así es. ¿Qué decirle a aquellas mujeres que pues han recibido o están recibiendo este diagnóstico que no es favorable? Claro, claro que sí, Sofía. Creo que me sumo al comentario que hace la doctora Paulina y al que tú también mencionas. Mientras más pronto, mejor, ¿no? Mientras más pronto se atiendan las personas, va a ser siempre un resultado favorable. Creo que la cultura de la prevención en este tema es fundamental y eso incluiría la salud mental. En el caso de que alguien tenga algún diagnóstico médico o tenga la sospecha de que puede estar viviendo una enfermedad o un inicio de esta enfermedad, es muy importante que acuda a ayuda especializada, en el caso de la salud mental, para que pueda ser acompañada o acompañado en el proceso. El proceso de acompañar implica que también el profesional de la salud mental se vuelve un soporte y un apoyo para que la persona pueda gestionar de manera psicoemocional mejor este tipo de procesos de vida. Gracias a los dos, gracias doctora por haber estado con nosotros. Siempre es importante hablar de estos temas y que no lo dejen de lado, ¿no? Hay que ir siempre a hacernos un chequeo, es cuestión de vida y además pues prevenir siempre va a ser la diferencia. Gracias a los dos.